Tenemos el doctor César Fuentes, él es astrónomo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afinas Cata, ahí lo vemos, quien Hola. y además de la Facultad de Ciencia Física y Matemática de la Universidad de Chile, y él nos va a hablar de asteroides, pero también para los más pequeños. Así que lo va a acompañar David Azócar, que es el periodista de El Cata. Así que los vamos a dejar como anfitriones para que nos cuenten, para que el doctor César Fuentes nos cuente, y ahí César después al final de la charla va a poder hacer todas sus preguntas, comentarios que dejen a través de Facebook, que está saliendo también por YouTube. En cualquiera de las dos plataformas que quieran pueden hacer sus preguntas y ahí David va a contarle a César. Así que los dejo de anfitriones. Muchas gracias al Cata nuevamente por haberse unido al Día del Asteroide y al doctor César Fuentes por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Partimos con la charla entonces. Exactamente. Voy a compartir mi presentación. Perfecto. Con lo cual entiendo que están viendo lo que es la primera parte de mi presentación, en la que aparece el título, Asteroides para niños, en este Asteroid Day del 2020, y lo que aparece ahí, en el principio, es un video de un grupo que a muchos niños les gusta y a mí me encanta, al igual que a mis hijos, que es Gorillaz. Trae una canción en que aparece esta imagen que si bien es bien artística, tiene cosas bien importantes. Aparecen todos estos asteroides orbitando a un planeta que tiene todo el parecido a Júpiter y que es exactamente como los astrónomos pensamos que se forman no solamente los planetas, sino que también los asteroides, que es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, para marcarnos el camino de lo que vamos a estar hablando, vamos a hablar de que estas cosas se mueven. Y cuando digamos que se mueven, vamos a explicar bien qué tiene que ver con cómo los descubrimos, cómo los seguimos y qué significa eso para nosotros, nuestro futuro, en esta deambular como raza humana que queremos llegar más allá, conocer todos los planetas del sistema solar y eventualmente aprovechar lo que nos ofrecen los asteroides. Vamos a ver qué es lo que son, de dónde vienen, cómo se formaron, cuáles son los tipos de asteroides que existen, para llegar a qué nos importan los asteroides, cuando están las estrellas, los planetas, el Sol, qué importancia tienen para no solamente las cosas más interesantes de los asteroides como para qué nos sirven, sino también qué nos dicen de nuestra historia, qué nos dicen de nosotros mismos, qué nos dicen de las probabilidades de que haya vida en otro lugar sin la presencia o con la presencia de asteroides, con lo cual hace una tremenda diferencia en las probabilidades de encontrarnos con una raza diferente, alienígena, o si es que probablemente es tan difícil que se forme la vida inteligente y en general las condiciones son sumamente, deben ser alineadas totalmente, entonces debería ser mucho menos fácil que exista vida más allá inteligente como nosotros pensamos ser. Se mueven. ¿Qué significa esto? Todos nosotros hemos estado mirando el cielo, espero, ojalá no en Santiago de vacaciones o no cerca de una ciudad muy iluminada, para ver que está lleno de estrellas que parece no moverse, no es mucho lo que pasa. Uno tiene que tener la paciencia para mirar las estrellas, mirar el sol por varias horas para darse cuenta que el sol se mueve en el cielo. Cuando aparece la luna en el día o en la noche también lo hace. Y sin embargo, si es que uno logra mirar las estrellas con cuidado, se daría cuenta que el Sol avanza con respecto a las estrellas que parecen no moverse. Entonces el cielo no es estático. Está bien, el cielo se mueve como aparece en esta imagen. Eso significa que, como ustedes pueden ver, las estrellas o la bóveda celeste tiene un montón de estrellas que parecen estar pegadas como en una pared. Y todas se empiezan a mover juntas, y a eso es lo que llamamos las estrellas, las galaxias, esa línea que aparece ahí, que se ve muy bien desde el hemisferio sur y desde Chile, que es la Vía Láctea, y todas parecen bastante estáticas.
hay que tener mucho ojo para darse cuenta que dentro o delante de estas hay cosas que sí se mueven y aparecen en esta imagen que se tomaron con una cámara por mucho rato durante una lluvia de asteroides, en que aparecen estas líneas que son estrellas fugaces, como se le llaman, que todos deberíamos saber que no son estrellas que caen, sino que son meteoritos, son asteroides pequeños que caen a la superficie o caen a la Tierra, se calientan en la atmósfera, se encienden y con ello brillan y aparecen como estas estrellas fugaces. El detalle acá, dos cosas importantes para ver en esta imagen. Una, que la Tierra rota cada 24 horas, lo que llamamos un día. Eso hace que en realidad nosotros, no son las estrellas las que se mueven, es la Tierra, es esta roca, si nosotros imaginamos que estuviéramos parados arriba de una naranja, y la naranja es la que rota. Para nosotros, toda la pieza, en mi casa acá, por ejemplo, y en sus casas también, se verían ese cuadro, esta lámpara, por ejemplo, se verían fijas, excepto que si yo me muevo, las veo aparecer y desaparecer. Tengo el día y luego la noche. Cuando nos damos cuenta de eso, aparte, esta Tierra está orbitando alrededor del Sol con la velocidad impresionantísima de 30 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad que, si uno calcula cuál es el trayecto que hace la Tierra alrededor del Sol, dividido en un año, da 30 kilómetros por segundo. Eso significa que en 5 segundos estaríamos en la playa. Es una velocidad bastante más grande de lo que nosotros podemos estar acostumbrados. Piensen que para salir en un cohete, que es una de las cosas más rápidas que uno puede hacer andar, son solamente 12 kilómetros por segundo los que uno les puede dar a un cohete. Y este paralaje, este movimiento se da porque podemos ver cosas que están más cerca. De nuevo, si yo pongo este lápiz frente a mí y muevo la cabeza de lado a lado, porque como la Tierra me mueve alrededor del Sol, voy a ver que este lápiz se mueve con respecto a todos ustedes. Y probablemente si ustedes mueven la cabeza y ponen un dedo adelante, van a ver que el dedo se mueve con respecto a mí, que estoy mucho más lejos. Y eso significa que el movimiento que uno percibe de los objetos depende de la distancia a la que están. Por eso que tenemos dos ojos y con eso podemos tener alguna idea de profundidad. Entonces, esta profundidad, esta distancia a la Tierra que se mueve alrededor del Sol, tiene que ver con qué es lo que llamamos los nombres que les ponemos a los asteroides en el sistema solar. En esto que tengo acá, es un gráfico en que aparecen 3 paneles. Y los 3 paneles, el de la izquierda es lo que está muy cerca del Sol. El Sol estaría como en el centro aquí. Después viene, para los que se saben los planetas, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y aparecen todos estos puntitos rojos que corresponden a objetos que cruzan la órbita de la Tierra. Son objetos que eventualmente podrían chocar con la Tierra porque andan cerca de nosotros. Después se ve un mar de objetos verdes tan densos que ni se ven. Esos son el cinturón de asteroides. Y ese cinturón de asteroides se encuentra entre la órbita de Marte, que está ahí ahora en el panel del medio, y la órbita de Júpiter, que aparece más lejos. Y si tienen suerte van a poder ver que aparecen 2 nubes que se mueven con el círculo más exterior, que es la órbita de Júpiter, que corresponden a tipos de objetos que siguen a Júpiter y se llaman troyanos. Otro tipo de asteroides que quedaron atrapados cerca de Júpiter, evitando pasar muy cerca de Júpiter para no ser eyectados. Y finalmente a la derecha está lo que es el sistema solar exterior, en el cual lo que está más al centro es la órbita de Júpiter. Después viene Saturno, Urano y Neptuno, y todos estos objetos rojos son los famosos objetos transneptunianos a los cuales Plutón, por ejemplo, pertenece. Entonces, en el sistema solar, uno, o los astrónomos, decimos, dime dónde andas y te diré quién eres. Depende del lugar donde uno orbita, a qué distancia uno se encuentra del Sol, a donde nosotros decimos que está, o el nombre que tiene el objeto. Entonces, parece que cambié de pantalla. Vamos a volver a mi presentación. ¿Qué son estos objetos? Ya sabemos que tienen diferentes nombres, vamos a hablar de sus nombres, pero queremos saber de qué están hechos, qué corresponden. Entonces, estos asteroides, y cuando hablemos de asteroides me refiero a todos estos objetos en el sistema solar, pero en particular aquellos que están entre Marte y Júpiter, tenemos el cinturón principal que está entre Marte y Júpiter, aquellos que están cercanos a la Tierra, aquellos que cruzaban la órbita de la Tierra,
y el cinturón de Kuiper, que está mucho más lejos. Y también vamos a tener una tremenda cantidad de otros objetos que todos reconocemos, como son los cometas, que son estas bolas de hielo que se desinflan, que empiezan a hervir y empiezan a soltar parte de su interior a medida que se acercan al Sol y se calientan, dando un tremendo espectáculo de comas y colas bien impresionante, binarias, meteoritos cuando caen a la Tierra, lunas de planetas más grandes, etc. Entonces, ¿qué cosas podemos aprender de estos objetos? Simplemente mirando, hay que recordar que los asteroides, al igual que los planetas, no brillan como las estrellas con luz propia, lo hacen reflejando la luz del Sol. Entonces no es mucho lo que podemos saber de superficie más de cuánta luz reflejan. En particular, podemos ver una de las cosas más impresionantes que en la ciencia uno de repente tiene suerte. Y tuvimos mucha suerte por el año 93-94, en que habían dos cosas que pasaron. Una, que el Hubble, el telescopio espacial, ya había sido enviado a el espacio. Otra, que un par de señores, Shoemaker y Levy, descubrieron un asteroide y que viendo cómo se movía, descubrieron que iba a chocar con Júpiter. Lo cual es súper importante porque si es que uno sabe que uno se acerca a Júpiter, en algún momento, de la misma manera que yo puedo tomar, y aquí voy a introducir a mi ayudante, Benjamín, de la misma manera que uno puede hacer una bola de nieve, ahora que no podemos salir, pero bueno, mirando la nieve en la montaña, si es que uno hace una pelota de nieve y la hace bien durita, esta es una pelota de Plumavit, yo la tiro, le llega a Benjamín en la cara y llega como una pelota dura. Pero si yo hago una pelota de nieve mucho más blandengue, no la aprieto bien y la tiro así nomás, probablemente va a llegar esparcida en varios pedacitos porque es mucho menos dura, tiene mucha menos dureza, tiene mucha menos fuerza interior. Ese fue el experimento que se hizo. Sabiendo que iba a chocar con Júpiter, uno podía seguir a este asteroide y medir el momento en que se separaba en varios pedazos, de la misma manera que la bola de nieve que le tiraba Benjamín. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, ahí en la imagen más grande, la que ocupa casi toda la pantalla, se ve cómo hay una hilera de pedacitos de este asteroide. Esto es una imagen que se hizo a partir de muchas otras imágenes, pero demuestra el hecho que se fue separando. Más aún, aunque el cometa o el asteroide chocó con Júpiter en un momento en que no estaba visible desde donde nosotros estamos, se pudo observar que las marcas que fue dejando fueron estas manchas como negras o un poco más oscuras que están abajo a la izquierda, que eso fue posterior al choque de estos objetos. Y en la esquina de la derecha abajo uno puede ver la imagen, pero como con otros lentes, unos lentes que miden el calor, y uno puede ver cuál fue el efecto en las capas más bajas de la atmósfera en Júpiter. Entonces, primera cosa que uno puede aprender mirando este experimento, esta suerte que tuvimos, fue que los asteroides en general son bastante menos duros que una roca. Si uno los piensa como una roca, no sé, los asteroides tienen forma como por ejemplo una papa, la papa es bien dura. Si se la tiro a Benjamín, voy a tener problemas. Las papas son bien duras y no son como los asteroides. Las rocas son bien duras y hay solamente algunos asteroides que son duros y tienen esta composición. La mayoría son mucho más cercanos a un plumavit o una aglomeración de, no sé, de talco, por ejemplo. Otra cosa que podemos aprender de los asteroides es medir cuánta luz reflejan. Lo que aparece en la pantalla es una imagen en que se le bajó la resolución de algo que todos estamos acostumbrados, de varios autos andando en la carretera. Si uno mira las luminarias que están arriba, esas luminarias podemos suponer que tienen el mismo brillo. Y uno más o menos estimando qué tan brillante se ve una luminaria puede saber uno si está más lejos o más cerca, porque sabemos que tiene el mismo brillo. Sin embargo, los autos no siempre tienen el mismo brillo. Entonces, si es que uno va en la carretera y uno ve muy lejos, uno no puede distinguir qué autos son dos luces o una. Y si es que es un camión que tiene las luces muy altas o es una motocicleta que tiene las luces muy bajas o, no sé, está sucio
el foco, es difícil saber de qué tamaño es o qué tan grande es el objeto con el que uno se enfrenta. Depende mucho la observación de cuál es la composición de los asteroides. Para que se hagan una idea, les dije que los objetos transneptunianos en realidad son hielos. A pesar de que son hielos, esto que tengo acá, que es un pedazo de carbón, tiene una reflectividad como del 20%. Si ustedes lo toman y lo hacen pasar frente a mi chaleco, que es azul oscuro, apenas se ve, incluso si es que está siendo iluminado acá por este mini sol que tengo aquí. Si que fuese hielo de verdad y fuese mucho más reflectante, es re fácil verlo pasar, aun y cuando tienen un tamaño similar y pueden tener una masa similar. Pasa lo mismo si yo agarro esta pluma bit y la pinto del mismo material con que está hecho el carbón. No hay otra diferencia, que es mucho menos brillante y pareciera mucho menos grande también. Entonces hay que tener cuidado, o hay que aprender también de si el tamaño tiene algo que ver con cuán brillante se ve el objeto. Otra de las cosas que podemos aprender de los asteroides tiene que ver con su densidad. Y para saber la densidad, lo que hay que saber es el tamaño y la masa. Para saber el tamaño, uno puede, sabiendo la reflectividad, por ejemplo, estudiando la superficie, uno puede saber qué tan grande es. Pero para la masa es un poco más difícil. Y por suerte, arriba a la derecha, lo que tenemos es la misma forma en que ven los murciélagos, que han sido bien vilipendiados últimamente. Los murciélagos tienen hartas cosas buenas, entre ellas esta forma de ver, que lo hacen emitiendo ultrasonido y después escuchando el eco. Eso que aparece arriba a la derecha es el eco que se hace a través de radares por la NASA de un asteroide. Uno tira una señal y uno recibe la señal de vuelta, y dependiendo de qué tan fuerte uno lo escucha, de la misma manera que el murciélago, uno puede hacer esta imagen. Esa en particular es de un asteroide que se llama 1999 JD6, que es una binaria. Lo que es mejor de ese método es que uno puede saber exactamente el tamaño del objeto, sin tener problemas con esto de qué tanto reflejan. Y a la vez, si es que uno sabe qué tanta luz reflejan, qué tan brillante es, uno puede saber qué tan reflectivo es. Lo que está abajo es otra binaria, en la cual en realidad este es un asteroide que mostraba características de cometa, tiene como una cola, pero también es una binaria. Y cuando uno no la puede reconocer, no puede ver las dos partes, como es muchas veces el caso, uno sí puede saber cuál es más brillante o que en realidad es una binaria, porque cuando uno ve las dos partes de la binaria, en este caso, por ejemplo, una binaria así yo veo prácticamente el doble de luz que cuando una eclipsa a la otra. Y con eso puedo saber que en realidad estoy en el caso de una binaria o de un objeto muy elongado en que de repente le veo la parte más chica y de repente le veo la parte más grande. La masa también se puede ver calculando la órbita que tiene una sobre la otra, como nos enseñó Kepler. Pero ¿de qué otra manera podemos estudiar los asteroides de una manera un poco más activa? Sabiendo que hay planes para ir a vivir a Marte, hay planes para poner una base en la Luna. ¿De qué manera podemos participar de esto y ser más activos en cómo lo estudiamos? Y esto de disparar una pistola y explotar una bomba puede sonar como broma, pero es exactamente lo que está haciendo una misión, o hizo ya una misión, llamada Hayabusa 2, con un asteroide llamado Ryugu, el cual va a volver con muestras de este asteroide que ustedes están mirando a finales de este año. Y les cuento, esta es una de las imágenes que hizo el satélite, esta sonda, a medida que hacía como una prueba de acercamiento en torno a este Ryugu. Y la forma en que lo hizo un par de veces hasta que logró lo siguiente. Lo que tiene arriba a la derecha es una de las pruebas que hizo, que fue tirar una bomba, esconderse al otro lado del satélite, que aparece a la izquierda, rotando ahí, y hacer que la bomba explotara. Una de las imágenes de la explosión es lo que ustedes ven abajo a la derecha. Y otra de las cosas que hizo fue acercarse y posarse bien cerca, disparar una pistola, un proyectil hacia abajo, y el proyectil lo que se devolvió lo pudo capturar en una copita, que es parte del material que va a traer, o que viene en camino, hacia la Tierra para que podamos saber qué es lo que hay bajo la superficie de Ryugu, que como ya les dijimos,
puede ser bien engañador lo que está en la superficie, no muy representativo de lo que está bajo la superficie. Y otra de las cosas que podemos hacer para estudiar estos objetos, los cometas, por ejemplo, que no son más que asteroides que se formaron más lejos, que son más ricos en hielo y que se acercaron al Sol, es estudiar en la composición interior a medida que estos gases salen del asteroide de manera natural. ¿Cómo lo hacen? De la misma manera que cuando uno pone a calentar el hervidor de agua o la tetera, para los que somos más viejos, y sale a partir de un jet, como en la olla a presión, de la misma manera se calientan los hielos que están interiores de uno de estos objetos y se emiten en forma de jet, como aparece en este satélite, en este cometa que fue visitado por sonda, la sonda Rosetta. Y la sonda Rosetta hizo una cosa bien interesante, que es tirar una pequeña sonda mucho más chica que se posó en la superficie del cometa, tomó unas imágenes bien impresionantes, entre ellas esta que parece que fuera como un día nevado. Quiero que se fijen en unos 4 puntitos que están a la derecha y que como que bajan. Esos puntitos son estrellas y lo que se está moviendo es el cometa. Y lo que está en la superficie del cometa es una pequeña sonda con una cámara que logró tomar estas imágenes. Parte de lo que está volando ahí son rayos cósmicos, no es nieve ni partículas que se hayan liberado. Ese es el tipo de cosas impresionantes que se pueden hacer con esto de ir a los satélites, ir a estos cometas, ir a estos asteroides y tomar muestras. Entonces hablemos un poco de los orígenes. Algo que yo quería mostrar acá es eso que aparece a la derecha, es un close-up, es como un zoom muy grande de los anillos de Saturno. Y lo que aparece ahí es una lunita que se encuentra dentro de una de las franjas en que no hay objetos en el anillo de Saturno. Nosotros pensamos que así es como se forman los planetas, se forma un disco protoplanetario que es bien parecido a un plato, que aquí Benjamín nos dibujó un sol para demostrar, muy plano. En este plano se empiezan a orbitar todas estas pequeñas roquitas, primero polvo que se empieza a juntar de a poco, y a medida que se van acumulando planetas, se van como comiendo cierta área del plato y la van limpiando. Entonces, en este ejemplo, habrían zonas en las cuales uno tendría partes donde no hay disco. Y acá a la izquierda hay una imagen de ALMA que yo siempre muestro, que es una imagen real, en que aparecen como estas franjas en que les falta material. Lo que está arriba a la derecha es una simulación en que ocurre un proceso más o menos parecido, y abajo a la derecha aparece como el dibujo de un artista representando lo mismo. Entonces nos empezamos a hacer una idea de cómo se van formando los planetas. Lo que aparece acá es cómo debieran irse aglomerando estos objetos, y lo hacen de una manera que no lo hacen. Los materiales son los mismos que están en las nubes moleculares de las cuales se forman las estrellas, con la diferencia que en las nubes moleculares los pedazos de polvo se juntan con velocidades que pueden ser bien grandes entre un pedacito y otro. Es difícil ir creciendo así. Pero cuando uno se mueve en un plato y todos van en la misma dirección, es parecido a juntarse, en el caso de la nube molecular, frente a frente un auto con otro en una carretera. Hay poco tiempo para interactuar, pero si uno va con el auto del lado yendo para el mismo lugar, uno puede ir mucho más rápido, pero la velocidad va a ser mucho menor entre los dos autos. Hay tiempo para interactuar, hay tiempo para mirarse con el tipo que va al lado. Esta diferencia de cómo se van formando hace que sean diferentes los asteroides que se forman más cerca del Sol o del protosol que los que se forman más lejos. Yo acá tengo una estufa prendida, hace harto frío hoy día en Santiago. Si yo me acerco a la estufa está más calentito, si me alejo está mucho más frío. Si yo me voy tan lejos a infinito no voy a sentir la estufa, va a haber temperatura cero si uno quiere. Si uno se acerca a la estufa, a la superficie va a estar a la temperatura de la superficie de la estufa, en este caso la superficie del Sol. Entre medio van a estar todas las temperaturas, en particular la temperatura en el cual el hielo se congela. Esa línea es la línea de hielo. De ahí para adentro, cerca del Sol, no puede haber hielo en la superficie de los asteroides. De ahí para afuera sí lo puede haber. La Tierra se formó de ahí para adentro. Por lo tanto, es probable que todas las rocas con las que se formó la Tierra hayan sido
o no hayan tenido hielo en su interior, en su superficie, solamente en su interior. Y solamente después, cuando se empiezan los procesos geológicos, el agua podría haberse acumulado en la superficie. O puede ser que el agua haya sido traído por asteroides, cometas que vienen de la zona en la cual sí sobrevive el hielo sin ser evaporado y sin que la radiación del Sol se lleve estas pequeñas partículas a otros lados, a otras estrellas. Entonces es importante también, una vez que dije eso, pensar que lo que pasa acá debe haber pasado en otros sistemas solares. Pensar que, así como se formó la Tierra, se han formado otros planetas alrededor de otras estrellas. Y tenemos la suerte de vivir en un momento en que sabemos ciertamente que existen esas estrellas, existen esos planetas. Y más encima, desde hace unos 3, 4 años, sabemos que hemos sido visitados por asteroides que no se formaron en el sistema solar, sino que se formaron alrededor de otras estrellas. Estos objetos interestelares, el primero es el rojito que aparece ahí, o Oumuamua, que era como un pepino, era bien largo, y era un asteroide, pasó bien cerca del Sol y no emitió nada que pareciera cometa. No tenía mucho hielo en su interior. Un par de años después apareció Borisov, el año pasado, el cual es la línea amarilla en ese gráfico, el cual es el primer cometa interestelar que nos visita. Esta es una imagen de Borisov en el cual la cámara se fue quedando pegada en el cometa y las estrellas son las que van pasando y se ven atrás, como que fueran pasando en la carretera. Es como tomarle la foto a alguien que va corriendo, mientras uno le toma la imagen corriendo la cámara, uno va a ver que el fondo se ve corrido. Ese objeto que está ahí no se formó alrededor de este Sol, se formó alrededor de otra estrella. Es bien posible que ahora que van a haber nuevos telescopios que van a estar mirando todo el cielo cada 3 noches, por ejemplo, en el norte de Chile, el LSST, que ahora se llama Vera Rubin Telescope, en honor a una de las astrónomas más importantes de la historia, va a ser capaz de encontrar muchos de estos viajeros interestelares. Viajeros interestelares que, hasta donde sabemos, no han caído, no tenemos evidencia de ellos. Quizás si los encontramos con harto tiempo de anticipación, podemos ir y tomar una pequeña muestra de otras estrellas. Y para terminar, porque ya me quedan pocos minutos, porque la idea es dejar harto rato para preguntas, ¿qué es lo que nos importa o por qué nos importa esto? Bueno, de repente los meteoritos, los asteroides, caen. Esta imagen es de un evento en Siberia hace unos 5 años, en el cual cayó un asteroide, un meteorito. Una vez que el asteroide pasa a la zona en que puede caer a la Tierra, se llama objeto cercano a la Tierra, pero sigue siendo una de estas rocas que andan dando vuelta en el sistema solar. Y sabemos que uno de estos fue el que provocó la extinción de los dinosaurios y permitió que unos pequeños ratones evolucionaran en lo que somos ahora nosotros. A diferencia de los dinosaurios, nosotros sí podemos hacer cosas para evitar que esto ocurra. Esto no es peligro que vaya a ocurrir pronto, ni mucho menos. Es algo que tiene una probabilidad muy, muy baja, pero que tiene un costo bastante elevado. Pronto va a aparecer, o se va a completar esta misión, DART, la cual consiste en lo que aparece abajo a la izquierda, que consiste en una de estas binarias parecidas a las que les mostré anteriormente, que tiene tiene 2 componentes, una que tiene como 800 metros de diámetro, la más pequeña que tiene alrededor de 160 metros de diámetro, es estrellar como 500 kilos de un satélite en su superficie para tratar de la misma manera que uno le pega en el billar una pelota a otra, frenarla un poco. Esto hace que se frene solo un poco la órbita de esta pequeña lunita alrededor de su asteroide principal, y eso debiera modificar solo un poco la trayectoria que va a tener el sistema completo. Lo que aparece arriba a la derecha es una simulación de fragmentos que pueden ser emitidos a partir del
del choque de estas ondas sobre la componente más pequeña, Dimorphos se llama, y es esperable que pudiera caer parte de estos meteoritos en la Tierra, lo cual da un método un poco más diferente a traer un pedazo de asteroide para que podamos estudiar la composición de este objeto y saber un poco más de él. Y no solamente eso, medir años después cuánto se deflectó la trayectoria de este asteroide. No hay ningún peligro que esto vaya a chocar con la Tierra, pero hace que nos da una manera de poder enfrentar eventualmente el peligro que vaya a caer un asteroide en la Tierra. Así que con eso termino mi presentación. Todos ustedes pueden hacer algo por este y otros problemas como el que estamos viendo ahora. Lo único que importa, lo único que necesitamos es que los niños de Chile tengan y sigan teniendo toda la curiosidad que, por lo menos en mi experiencia, me han demostrado. Muchas gracias por escuchar. Con esto yo creo que podemos responder preguntas que hayan surgido del público. Perfecto, mira, voy a leer algunas preguntas, César, que nos han llegado. Un segundo, porque la estuvimos copiando acá. Y la primera pregunta que tenemos es, Francisco lo pregunta, ¿cuál es la frecuencia de los impactos de los asteroides en la Tierra? ¿Qué tan frecuentes son? Sí. Hay varias tablitas en las cuales uno puede estimar cada cuánto tiempo ocurren estos impactos en la Tierra. Impactos como el que terminó con los dinosaurios, que son objetos de 10 kilómetros o más, toma del orden de decenas de millones de años. Decir eso, cuando sabemos que fue hace 60 millones de años, indica un poco que no estamos tan seguros de cuál es el tiempo, el intervalo entre uno de esos choques y el siguiente. Y la razón por la cual podemos tener alguna seguridad de cuál es estas frecuencias tiene que ver con que lo que sí podemos estudiar ahora es la cantidad de objetos dependiendo del tamaño que tienen en la población de objetos cercanos a la Tierra, que son los que terminan cayendo en la Tierra. Entonces, si uno sabe la distribución de tamaño, que significa cuántos objetos más grandes que la Tierra hay cerca de la Tierra. Ninguno, cero. ¿Cuántos objetos más grandes hay que 10 kilómetros? Bueno, hay del orden de cientos. ¿Cuántos objetos más grandes de 1 kilómetro? Hay del orden de miles. ¿Cuántos más grandes que 1 metro? Cientos de miles. Si uno sabe esa curva y sabemos, por ejemplo, cuántos de estos objetos podemos observar poniendo estas camaritas de estrellas fugaces, ¿no es cierto? Podemos saber cuántos de estos objetos no sé, entre 2 y 100 metros caen en la Tierra en alguna zona bien específica cada 3 días. Con eso podemos saber precisamente cuántos de estos objetos pueden caer, ¿no es cierto? Va a depender de cuánto tiempo pase de cuánto es la proporción de objetos más grandes con respecto a más chicos. Ese cálculo es sumamente importante para estimar el posible riesgo que le podemos asignar a estos objetos. Aquí hay otra pregunta que la hace Paula Rojas y dice, ¿hay un asteroide que sea más grande que la Tierra? No hay ningún asteroide más grande que la Tierra. El asteroide más grande es Ceres. Ceres, de hecho, fue confundido con un planeta. Tiene un tamaño que uno podría equiparar o es similar al de la Luna. Ceres, que es el más grande, surgieron cuando se empezaron a descubrir planetas, hasta Júpiter y Saturno. Uno puede hacer reglas bien simples, numéricas, y parecía que faltaba un planeta entre Marte y Júpiter. Y la gente se puso a buscar ese planeta y finalmente se encontraron con Ceres. Y después se descubrió que era parte de toda una población de objetos, con lo cual perdió su calidad de planeta, un poco la historia que le pasó a Plutón tiempo después. Aquí hay otra pregunta de luchadora C. Pena. ¿Qué hace que un asteroide entre en la atmósfera y después a la Tierra?
Muy buena pregunta. No hay ninguna razón, no es que la Tierra lo atraiga, simplemente es que coincidimos en el mismo lugar, en el mismo momento. Y eso era algo que quería decir antes con respecto a la probabilidad de que choquen los satélites o estos asteroides con la Tierra. La Tierra es tanto más grande, el Sol es tanto más grande que cualquiera de estas rocas, que en realidad son deflectadas, sienten la influencia de la Tierra independiente de su tamaño. Entonces, lo que le pasa a una roquita de 1 metro es prácticamente lo mismo lo que le pasa a una roca de 10 kilómetros, fuera de la atmósfera de la Tierra. Una vez que cae la atmósfera de la Tierra, su porvenir es totalmente diferente. En un caso, el de 10 metros se destruye en la atmósfera, en el otro caso, con el de 10 kilómetros, se calienta la atmósfera, pero cae, deja un cráter gigantesco y provoca muchos problemas a la vida en la Tierra. Aquí hay una pregunta de Paulina Balbontín, que pregunta, ¿qué pasaría si un asteroide chocara con la Tierra? Depende totalmente del tamaño. Los principales características que importan son el tamaño, la masa, cuánto es la cantidad de materia y energía que uno deposita. Y la energía va a depender, para los que se acuerdan del colegio, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad, que es muy similar a la misma velocidad que uno necesita darle a un cohete para que salga de la Tierra, que es como el orden de 12 kilómetros por segundo. Y la masa. Dependiendo de esas dos cosas, es la cantidad de energía. Después, en otro orden, el lugar donde cae, si cae en el mar o si cae en la tierra. Y en un tercer orden, la composición. Si es un asteroide metálico, por ejemplo, va a ser más difícil que se queme en la atmósfera. Si es un asteroide más endeble, es más fácil que se queme en la atmósfera. Entonces, o menos denso. Esos son los factores que importan. ¿Y qué pasaría? Bueno, va a depender de esos factores, desde que provoca la extinción masiva en la Tierra hasta que, o un evento como Protomarte, que cuando chocó con la Prototierra y formó la Luna, hasta que apenas deja una estela en la atmósfera y cae con una velocidad terminal del orden de 200 kilómetros por hora. Preguntan también si los asteroides pueden tener lunas. Sí. ¿Qué es lo que es una luna para un asteroide? ¿Y qué es lo que es un asteroide o un meteorito? Sirve para conversar. Son rocas, son objetos que andan dando vuelta por el sistema solar. Hemos decidido crear categorías, pero son categorías que nosotros inventamos para los asteroides. Entonces, ¿qué es lo que es una luna? Por ejemplo, si yo tengo un asteroide y este asteroide tiene otro asteroide muy chiquito que está al lado de él y orbita, yo puedo decir que es su luna. Pero ¿qué pasa si tienen el mismo tamaño? ¿Es una binaria o es una luna? Es una cosa de definición más que nada. Y como vimos en un par de ejemplos, mostramos un par de binarias, porque son muy parecidas las masas de ambos, y otros que eran, que es a dónde va a ir dídimos y dimorfos. Se considera que uno es la luna del otro porque el tamaño es mucho menor que la principal. Preguntan también, ¿cuál es la mejor forma de motivar en la ciencia a los niños? Yo creo que la mejor forma de motivar en la ciencia a los niños pasa por darse cuenta que los niños piensan más que uno. No tienen tanta información a qué echar mano. Son más científicos en ese sentido. Ven lo que pasa alrededor de ellos y tienen que estar constantemente haciendo el ejercicio de explicar por qué ocurre en vez de ser algo que han visto tantas veces que les es natural, como nos pasa a los grandes. Entonces, lo principal es fomentar ese pensamiento crítico y fomentar que hagan preguntas, hacer un esfuerzo por responderlas y por aceptar que uno no tiene la respuesta siempre. A mí me hacen preguntas acá todo el tiempo que incluso trabajando en esto no tengo cómo responder.
Y reconocer eso y reconocer que esas respuestas existen y uno las puede ubicar, más que buscando en un libro o preguntándole a una autoridad, uno puede descubrirlas por haciendo experimentos, investigando. Yo creo que por ahí va la forma de que todos nosotros nos enamoremos del método científico y de pensar críticamente. Ricardo Carpentier pregunta, ¿desde qué tamaño se consideraría potencialmente peligroso para la vida un asteroide? ¿Se escucha? Sí, perfecto. La pregunta era, ¿desde qué tamaño era peligroso para la vida? Lo cual es una pregunta muy relevante porque tiene que ver con cómo uno evalúa el daño que produce uno de estos objetos. Entonces, por ejemplo, yo he participado en conferencias para ver cómo tratar con el riesgo de los asteroides. Y cuando uno quiere ponerle un costo a lo que provocan los asteroides, por ejemplo, el principal costo para la gran mayoría de los asteroides tiene que ver con ventanas rotas, por la onda expansiva que provocan cuando chocan con la Tierra. No era algo que yo esperaba, pero resulta que es de las cosas más importantes. Entonces, que sea peligroso para la vida, hay que definir un poco eso, si es que va a hacer que se acabe la vida en el planeta. Tiene que ser un objeto bastante grande, o sea, algo como lo que mató a los dinosaurios no fue capaz de terminar con la vida. La verdad es que la vida es bien resiliente, es bien probable que sobreviva incluso si es que un asteroide más grande que el de los que mató a los dinosaurios, o sea, varias decenas de kilómetros, no sea capaz de terminar con toda la vida como lo conocemos. La vida más débil sí es fácil de destruir, no de manera directa. Los dinosaurios no se murieron por el calor que provocó el asteroide, se murieron por el cambio climático que provocó la caída del asteroide. Y en eso, o sea, nosotros como sociedad compleja somos bien poco resilientes a cosas tan chicas como un virus que ni siquiera es tan letal, por ejemplo. Hay cosas que parecen ser que no parecen tan graves, pero que de verdad son las que hay que preocuparse más. Este de los asteroides es una cosa, un problema como bien establecido en que podemos hacer algo, sabemos que tenemos que hacer. No es de lo más peligroso de lo que hay que preocuparse, son las otras cosas, esas que parecen menos comunes, perdón, más comunes, de las cuales, no sé, problemas entre países, cómo tratar con pandemias. Esto es bien parecido con cuando uno es chico le tiene miedo a los monstruos y uno que es papá le tiene miedo a los autos. Sí, las cosas que son más cotidianas, hay cosas que son más cotidianas y peligrosas que los asteroides. Mira, aquí hay una pregunta de Matilde, de 6 añitos, y pregunta si un asteroide puede tener mini asteroides por dentro o alrededor. Sí, hay una foto que creo puse en la... muy buena pregunta. Una de las fotos que yo puse ahí era de este cometa, bueno, también pasa para otros asteroides, que tenía un pequeño mini cometa que lo estaba orbitando. Y lo orbitó por un momento y después se fue. Dentro de los asteroides, una de las características que tienen los asteroides es que cuando se forman y se aglomeran, se pueden aglomerar con partes que son bien diferentes unas de otras. Entonces, por ejemplo, no me dio el tiempo para poner imágenes de Arrocos, por ejemplo. Hubo una sonda que fue a Plutón y siguió en su camino y logramos encontrar un segundo objeto que pudiera visitar esta sonda. Logró sacar fotos de este objeto. Y dentro del espacio transneptuniano, este objeto se veía muy diferente a cómo se ven los asteroides, que es lleno de estas pequitas, estas cráteres que tienen producto de muchos choques con otros asteroides, sino que parecía como cuando uno juega con plasticina y las va pegando y quedan como una bola de muchos colores diferentes. Bueno, así son muchos de los asteroides de estos objetos transneptunianos. Son en realidad una aglomeración de otros asteroides más pequeños que tienen características bien distintas una de otra. Ahí uno sí podría decir que ese asteroide o ese objeto transneptuniano está formado por muchos
asteroides diferentes. No lo había pensado nunca de esa manera, pero es totalmente correcto. Aquiles Gaete pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre un meteorito, un asteroide, un bólido y un cometa? Muy buena pregunta. Es dónde se encuentra el objeto. Si tú pones un asteroide orbitando, entonces no tiene que ver con el objeto mismo. Si uno pone el asteroide orbitando entre Marte y Júpiter, es un asteroide con todas las de la ley, tiene pasaporte de asteroide, nadie le puede decir que no pertenece al grupo. Si ese objeto tiene un encuentro cercano con Júpiter, por ejemplo, entonces pasa cerca de Júpiter, y al pasar cerca de Júpiter pasa lo mismo que cuando uno hace una ronda con un amigo que es mucho más grande o con el papá. Si yo hago una ronda con mi hija y la suelto, ella va a salir volando. Pasa lo mismo con el tener un encuentro con Júpiter. Si eso le pasa al pobre asteroide, el asteroide va a modificar su órbita y va a pasar que se va a ir hacia afuera y hacia adentro. Va a cambiar de una órbita circular a una órbita elíptica, lo cual lo va a traer mucho más cerca al Sol. Va a tener la posibilidad de tener un encuentro cercano con la Tierra, por ejemplo, en cuyo caso, si es que logra coincidir con la Tierra en el tiempo y en el espacio, y logra entrar en la atmósfera, se va a calentar. Si en ese proceso, que usualmente tiene que ver con el tamaño, o sea, si tiene entre 2 y 80 metros más o menos, se va a quemar en la atmósfera y le vamos a llamar bólido. Como el que provocó esta actividad en que estamos, el Día del Asteroide, se hace para rememorar un evento en 2019, en 1919, en el cual cayó un bólido y después fueron a buscar qué es lo que había provocado una onda expansiva y no se encontró nada, se había destruido la atmósfera. Si es que llega a caer al suelo ese objeto, sobrevive este roce en la atmósfera, lo que queda en el suelo se llama meteorito. Esas son como... Ah, y cometa, a diferencia del asteroide, tiene que ver con cómo se ve. Si es que usualmente son estos objetos transneptunianos que les toma el orden de 200 años orbitar al Sol. Si tienen un encuentro cercano con Neptuno y luego tienen un encuentro cercano con Júpiter, pueden acercarse mucho más al Sol que la Tierra, o estar incluso a la distancia de la Tierra del Sol. Y a esa distancia, el agua o el hielo que tienen en superficie y en su interior se evapora. Y al evaporarse, tiene que salir por un lado. A mí me pasó recién esto, cuando uno calienta comida, o sea, arroz en el microondas, de repente explota. Y explota porque se calientan mucho las moléculas de agua dentro de la comida y tiene que escapar por alguna parte ese vapor y lo hace explotando y rompiendo. Después uno mira el microondas, está todo sucio. Pasa lo mismo con los cometas, solamente cuando explota la comida o un asteroide en el espacio, en vez de dejar pura suciedad, uno encuentra con un cometa que hace para tener fotos bien fotogénicas, bien lindas. Cristina Figueroa pregunta, ¿los asteroides permiten formular hipótesis sobre el origen, tamaño y años del universo? Sí, no ahora. Sabemos que el universo tiene algo así como 14.000 millones o 13,6 mil millones de años, basados en observaciones del fondo de microondas, que consideramos cercano al Big Bang, etc. Pero por mucho tiempo, el hecho, por ejemplo, que los asteroides... A ver, en algún momento la gente buscaba las respuestas solamente en los libros, y por harto tiempo ese libro era la Biblia, y incluso gente trató de medir qué tan viejo era el universo contando las edades de la gente que aparecía en la Biblia. Obviamente que uno llega a un número ridículo de pocos miles de años, y uno no puede explicar nada que se haya formado en tan poco tiempo. El Sol, en algún momento en la época de la Revolución Industrial, la gente pensaba que se podía haber alimentado, por ejemplo, con quemando carbón. Y eso no da el número porque es muy poca la energía que uno le puede sacar al carbón. Usando los cometas, por ejemplo, uno podría pensar que para que fuera más largo la existencia del universo, uno podría pensar que se podía alimentar el Sol tirándole cometas, cosa que la energía del impacto, la energía cinética y gravitacional que le podemos sacar al cometa, fuera el que alimentara al Sol. Entonces sí, en ese sentido se han ocupado como argumento para decir, poner límites en la edad del universo.
Y una de las cosas que sabemos es que cuando logramos tomar un cometa y calcularle la edad, vemos que tiene una edad similar, 4,6 mil millones de años, que es lo que sabemos o estimamos es la edad cercana a la edad del Sol. Así que por ese lado estamos como claros que se formaron juntos los planetas, los asteroides y el Sol. Perfecto. Mira, Andrea Devia pregunta algo que mencionaste hace poco, que es, ¿qué es lo que fue ese protomarte que chocó con la Tierra? Cuando uno estudia la existencia de la Luna en este mar de objetos que orbitan al Sol, el modelo es bien simple, pero la historia es algo como así. Uno tiene una nube molecular en el espacio interestelar y de repente, de pura casualidad, aparece sobredensidades, partes en que como no sé, uno juega con sus amigos en el recreo y de repente como que hay una aglomeración de gente más cerca, pero como la gravedad no depende de la distancia, no depende de 1 sobre la distancia al cuadrado, si uno está muy cerca de alguien más, la gravedad gana y se empieza a aglomerar la masa. Y la masa al aglomerarse lo hace miles de veces, se forma la estrella y se empieza a... La nube grande puede haber estado media estática, pero si uno la contrae, se va a mover mucho más rápido. Un poco lo que pasa con estos juegos en las plazas, que hace tiempo que no podemos ir, pero que uno puede girar y uno puede abrir los brazos o cerrarlos. Si es que uno gira así y luego muy lento, y después uno junta las manos, empieza uno a girar mucho más rápido. Pasa lo mismo con cómo colapsan las estrellas en formación, y el material alrededor de la estrella empieza a girar muy rápido y forma un disco. Y forma un disco porque los que no se mueven como el disco, chocan con el disco y se empiezan a quedar pegados ahí. Rápidamente se forma un disco, muy parecido a este, como de 1 a 100. A medida que se van formando, van haciendo, empiezan a colapsar, empiezan a crecer. Entonces, a medida que va formándose, y si me repite la pregunta voy a estar mejor. David, ¿cuál es la Creo pregunta? que era el protomarte. ¿Te acuerdas cuando tú mencionas que... En el momento que se forma la estrella, la prototierra, es posible, o es muy poco probable que choque con un protomarte, excepto que se forme el primero más grande. Y en el modelo de cómo se forman estos planetas, justo después de la línea de hielo, donde hay más masa porque hay hielo, se forma el proto-Júpiter, y al haber uno más grande, pasa que si uno choca con el más grande, uno sale volando para alguna parte. Y eso fue lo que pasó. El primer planeta que se formó fue Júpiter. Júpiter logró empezar a provocar choques con otros objetos que se estaban en formación y tenía la capacidad, el tamaño, para algún protomarte que anduviera cerca, cambiarle la órbita para que en vez de seguir en este camino en que todos van para el mismo lado, tuviera una órbita más elíptica y se fuera hacia adentro, un poco como pasa con los cometas ahora. Y en ese contexto, en un contexto en que habían muchas más rocas grandes dando vuelta, había mucha más masa la que hay ahora en el sistema solar, ocurrió este choque entre la Tierra y este proto-Marte, y lo hizo de una manera en que se destruyeron prácticamente, excepto los núcleos de ambos, y el núcleo de la Tierra se mantuvo acá porque era un poco más grande, y este otro objeto quedó, la superficie del objeto que quedó dando vueltas se formó en un disco, y de ese disco se volvió a aglomerar la Luna. Por eso que en composición, la Luna y la Tierra, la superficie por lo menos, son muy parecidas. Y aquí viene otra pregunta de Aquiles Gaete que dice, ¿qué tipo de estudios realiza la comunidad científica con los asteroides para análisis de biomarcadores? Una de la pregunta es sobre biomarcadores, cosas que uno pudiera identificar como precursores o indicativos de vida, que es como que es una de las grandes preguntas que tenemos como raza humana y como científicos en astronomía, somos los únicos que se han formado, es la Tierra el único lugar donde hay vida en el universo. Lo más probable es que no. Entonces, encontrar biomarcadores en evidencia de vida en asteroides es algo que sí se hace. Es bien difícil hacerlo desde la Tierra. Es bien difícil hacerlo incluso con un
uno de estos drones que andamos dando vueltas, estos autitos a control remoto que andan en Marte, por ejemplo, o algunos de estos que tomaban las fotos algunas que mostré yo. Porque para poder analizar uno de estos materiales y poder decidir, esto es un biomarcador, esto es sin duda algo que tiene un origen biológico, es muy difícil, pero no imposible. Entonces, no todavía en asteroides, donde es un poco más difícil porque uno no puede estar pegado a la superficie del asteroide. En esta Hayabusa no tenía que impulsarse para salir, para alejarse del asteroide Ryugu, sino que con el mismo impacto del disparar una bala, un proyectil, salió volando para atrás. Que no es lo que pasa en Marte. Uno puede tener algo más parecido a un laboratorio en 4 ruedas dando vuelta por ahí. Pero eventualmente, con este ejercicio de ir y tomar muestras y traerlas a la Tierra, protegiéndolas de quemarse en la atmósfera, uno va a poder estudiar con mayor detalle si es que existen estos marcadores. Suponiendo también que pudiese haber llegado algunos de estos precursores de la vida de esa manera a la Tierra, cuando se creó la vida en la Tierra. Sí, yo creo que con esta terminamos la última pregunta, porque nos están diciendo que ya nos queda poquito tiempo. ¿Puede realmente caminar? ¿Se puede realmente caminar sobre un asteroide como sale en las películas? ¿Se puede caminar? No se puede caminar un asteroide. La masa es totalmente insuficiente, la gravedad es totalmente insuficiente para que uno pudiera caminar. O sea, uno dando 2 pasos, lo más probable es que uno saliera eyectado del asteroide y no volviera nunca más. Entonces, es importante que, por ejemplo, esta misma misión Hayabusa, en vez de tener unos autitos que anduvieran con ruedas arriba del asteroide, como no hay gravedad, como sí hay gravedad, pero muy pequeña, la forma en que estas cámaras se movían era teniendo un motorcito dentro como un tarro de bebida, como una lata de bebida. Tenían la cámara para un lado y adentro tenían una cosa que daba vuelta que hacía que saltara. Entonces, claro, un pequeño salto lo elevaba unos cuantos metros y después volvía a caer lentamente con la pequeña gravedad del asteroide. Pero nadie le llamaría a eso caminar. O quizás sí, pues esa es la forma de caminar en un asteroide. Bueno, César, yo creo que estamos súper bien. Llegamos al límite de tiempo. Quiero darte las gracias por tu tiempo, por la presentación, ¿ya? Y nada, pues que lo que está organizando el MAS y con todas las instituciones les siga yendo muy bien, ¿ya? Les mandamos un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto. Nos vemos todos. Maca. Chao. Muchísimas gracias, César y David, por esta charla que ha sido realmente muy, muy, muy informativa. Contestaron muchísimas preguntas. Yo puedo hacer una última pregunta, que no, saliéndome de todo el tiempo. Por supuesto. Es que llegó una última pregunta al Facebook y no quiero, porque es un Luciano de 8 años, que no quiero que se quede sin... Respondemos a la pregunta de Luciano. Que quiere saber si el meteorito de Yucatán aún está ahí. El meteorito de Yucatán es una tremenda pregunta. Este es el Chicxulub, que es el lugar donde un padre y un hijo, el padre que era Álvarez, que tenía un premio Nobel, y el hijo que se dedicaba, creo que era arqueólogo, entre los dos desarrollaron esta teoría de que lo que terminó con los dinosaurios era un meteorito, y encontraron el lugar donde ocurrió eso, mirando no el cráter, sino que qué tan densas eran las zonas en la península de Yucatán. Hay una parte en que uno puede ver que hay partes que están como más aplastadas y tiene forma de la mitad del cráter. ¿De qué forma? O sea, ¿está ahí el meteorito todavía? Lo más probable es que no. O puede que esté hundido. Los procesos que han pasado entre medios son siempre destruyen el meteorito original, pero algo de meteorito sobrevive. Hay lugares en la Tierra, donde, sobre todo en las minas de minerales muy pesados, tierras raras, hay muchos de ellos que están asociados a lugares donde cayeron meteoritos. Así que, respondiendo a la pregunta, sí, es probable que haya todavía partes del meteorito ahí. Precisamente porque igual cuando uno hace
el Milo, el Colacao, no sé qué, la leche con un chocolate que se va al fondo. Eso es lo que pasa con la Tierra. Entonces casi todos los minerales pesados se fueron al fondo, excepto cuando cae un meteorito y deposita este pequeño pedazo de chocolate arriba y uno puede ir, tomarlo y ocuparlo, comérselo y disfrutarlo. Perfecto. Entonces ahí Luciano se quedó con su respuesta y se contestó todo. Así que César, David, les damos muchísimas gracias al Cata, como siempre, por acompañarnos en la celebración del Día del Asteroide. Muchas gracias. Un gusto muy grande. Chao.